Bueno, en la clase de hoy vamos a ver sobre los mecanismos efectores de la respuesta inmune celular y humoral. Tipos de interacciones humorales y celulares. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy, vamos a hacer como un repaso, en realidad, de todo lo que hemos visto en estas 3 primeras clases. Vamos a ir integrando los conocimientos y vamos también a ir integrando la respuesta inmune. Vamos a ir entendiendo cómo funcionan cuando se integran cada una de estas fases que hemos visto como fase innata, adaptativa, y para que podamos seguir y después poder entender dentro del contexto de las enfermedades. Las vías de entradas de los antígenos, como ustedes bien saben, está dada por la piel, por el aparato respiratorio, por el aparato digestivo, que una vez que estos microorganismos hayan atravesado las células epiteliales, entonces quedan los antígenos ya libres para poder ir hacia las zonas donde van a infectar. Pueden ocurrir dos cosas. Una, que el antígeno entra en el torrente sanguíneo tal cual y va por la circulación, hasta el vaso, de donde son capturados por las células presentadoras de antígeno. Siempre deben de ser capturados por estas células presentadoras de antígenos para que puedan ejercer su función. Las demás células que participan en la respuesta inmune. La otra situación es que los antígenos pueden ser capturados ya por las células de Langerhans, por ejemplo, en el epitelio, y entonces estas células dendríticas van a llevar a través de los vasos linfáticos hasta el ganglio linfático, quien recoge el antígeno del epitelio y del tejido conjuntivo. De manera que una vez que hayan ingresado al torrente sanguíneo, los neutrófilos y los monocitos migran hasta el sitio de infección y se produce el proceso de la inflamación con el cual se está iniciando la respuesta inmune. La otra situación es que las células T naïf o las células B naïf que se encuentran en los folículos de los ganglios linfáticos migran a través de los vasos sanguíneos y pueden llegar a reconocer a estos antígenos como tales para dar también inicio a esa respuesta inmune adaptativa. Una vez que se hayan formado las células T efectoras o las células B de memoria, estas migran hasta el sitio también, si es que existieran linfocitos T
de memoria o linfocitos B de memoria, estas ya se encuentran en la sangre y entonces es ya más fácil que puedan encontrar a los antígenos y procesarlos y destruirlos. De manera que el inicio de la respuesta inmune empieza con el reconocimiento de estos antígenos a través de estos receptores moleculares que se encuentran sobre la superficie de los polimorfos nucleares, y esto induce a que los polimorfos nucleares expresen unos ligandos que son los ligandos de selectinas. Esto se produce a través de la liberación de ciertas interleucinas. Con la expresión de estos ligandos de selectinas, estos polimorfos nucleares son capaces de poder salir, digamos, de ese flujo sanguíneo en el que se encuentran y se unen a los vasos sanguíneos al epitelio de los vasos sanguíneos, que ahora también expresan ligandos de integrinas. Estos ligandos de integrinas son capaces de reconocer a los ligandos de selectina. Pero este es un reconocimiento muy débil, de manera que se requieren de otros receptores de superficie para que se puedan producir un estado de afinidad mucho mayor entre los polimorfos nucleares y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. De manera que ahora entonces se expresan otros receptores que inducen una mayor unión entre los polimorfos y el endotelio de los vasos sanguíneos. De esta forma, los polimorfos nucleares unidos al endotelio de los vasos sanguíneos son capaces de poder dejar el interior son capaces de dejar la circulación, digamos, en la cual se encontraban y pasar hacia el sitio de infección donde se encuentran los microorganismos. Entonces, por diapédesis y a través de quimiosinas, estas son moléculas que atraen a los macrófagos. Estos macrófagos entonces son atraídos hasta el sitio donde se encuentran los microorganismos. Los microorganismos también en esta región ya empezaron la reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria hace que estos polimorfos nucleares sean estimulados por los microbios o patógenos o microorganismos o virus y liberen citocinas como la interleucina 1 o el factor de necrosis
tumoral. Entre las interleucinas liberadas por el macrófago, tenemos a la interleucina 1, también conocida como factor activador de linfocitos. Entonces, este factor activador de linfocitos es el que está induciendo la expresión de estos ligandos de selectinas en el polimorfo nuclear y la expresión de los ligandos de integrina sobre el endotelio vascular. También el macrófago es capaz de liberar la interleucina 6. La interleucina 6 es una interleucina potentísima que es la responsable de todos los procesos inflamatorios. Y es un factor fundamentalmente con actividad antiviral secretado por los fibroblastos. Yo creo que la vez pasada, en la clase anterior, en una de las clases, les había hablado que esta interleucina 6 es la encargada de inducir la tormenta de citoquinas que es fundamental en la respuesta que dan los pacientes infectados con el virus, en el coronavirus. Todos estos son mediadores de la respuesta en fase aguda. También son capaces de liberar las quimiosinas, que como vimos en la diapositiva anterior, son los factores que inducen o que están llamando, digamos, a los neutrófilos al sitio de la infección. La interleucina 12, que es un factor estimulador de células de NK, si ustedes se acuerdan, de la respuesta inmune innata participan fundamentalmente 3 tipos de células: los neutrófilos o macrófagos en los tejidos, las células dendríticas y las células NK. Entonces también estos macrófagos inducen el factor estimulador de células NK, que son las interleucina 12, que estimulan a las bacterias y a sus productos. Y esta interleucina 12 es el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque también tiene efectos sobre las células que participan en la respuesta inmune adaptativa. Esto es sobre linfocitos B fundamentalmente. El interferón gamma, el interferón gamma es fundamental en la infección viral. También el interferón beta. Otros factores que son inducidos por los polimorfos nucleares, tenemos a la interleucina 15, que es una linfocina inductora de la proliferación y activación de las células NK. Entonces estamos viendo cómo a partir de ese macrófago, que es la primera célula que es capaz de reconocer al antígeno, cómo la respuesta inmune se va activando. Sin embargo, también tenemos factores que participan en la regulación de la respuesta inmune, porque si no esto fuera así, entonces la respuesta inmune sería tan grande
que llevaría a la destrucción de todos los tejidos del organismo. Porque, como ustedes bien saben, en un proceso inflamatorio, además de actuar, además que estas células están actuando sobre el microorganismo, también están actuando sobre el medio ambiente en el cual se encuentran y se van también destruyendo ese tejido en el cual se encuentran estos organismos. Y la interleucina 18, que es también inductor de un factor de necrosis, que es una citocina proinflamatoria. Bueno, una vez que el polimorfo nuclear haya fagocitado, o el macrófago haya fagocitado al antígeno, se induce después de unas horas, a las primeras horas, son los polimorfos nucleares, las primeras células que participan, y ya a las 24 o a las 48 horas empiezan a funcionar la respuesta inmune adaptativa, que como ustedes bien saben, está dada por los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, que son capaces de reconocer a los antígenos en su forma soluble, es decir, directamente. El reconocimiento debe ser de forma dual. Este debe ser un antígeno polivalente. Un reconocimiento monovalente por uno solo de los brazos de la inmunoglobulina no induce ninguna respuesta de activación del linfocito. Se requieren que ambos receptores reconozcan al mismo determinante antigénico de tal manera que al unirse de esta forma simultánea a través de las inmunoglobulinas, de estos receptores de la inmunoglobulina, se pueda inducir la activación de este linfocito B a través de una cascada de tirosin quinasa, que fundamentalmente la tirosin quinasa, donde es fundamental la tirosin quinasa de Bruton. La tirosin quinasa de Bruton después induce la activación de la PI3 quinasa, y de esta forma se da una señal, un downstream, lo que se llama downstream, o señal vía hacia abajo, digamos, de todo lo que se requiere para que se active esta respuesta inmune. De manera, esto es para los linfocitos B. En cuanto a los linfocitos T, hemos visto que estos linfocitos T necesitan del reconocimiento de los determinantes antigénicos presentados por la célula presentadora de antígeno, que después de procesar el antígeno va a presentar a los receptores específicos de los linfocitos T. Estos son a los TCRs. Y estos TCRs constituyen el complejo de TCR, que también es el que induce la señal de activación del linfocito T.
Bueno, de manera que la respuesta inmune celular se inicia con la presentación del antígeno procesado por la célula presentadora de antígeno al linfocito TCD4. Bueno, aquí vemos la activación del linfocito B, donde, como hemos dicho, pero estas activaciones, tanto del linfocito T como del linfocito B, requieren que estos linfocitos B y linfocitos T se encuentren en ganglios linfáticos o en el vaso, en el caso de los linfocitos B, para que pueda darse inicio a esta respuesta inmune. En los ganglios linfáticos es en la región de los folículos donde se induce la respuesta inmune, donde se forma el centro germinal, que es el lugar donde se da el reconocimiento. El linfocito B en el folículo es capaz de reconocer directamente a los determinantes antigénicos presentados por el antígeno a través de las inmunoglobulinas, y de esta forma empieza a inducir una respuesta de proliferación monoclonal. Pero esta respuesta de proliferación monoclonal necesita de la cooperación de los linfocitos T, que por otro lado están reconociendo al antígeno a través de la presentación del antígeno o del determinante antigénico procesado por las células dendríticas o células presentadoras de antígeno. De manera que son en los ganglios linfáticos donde se induce la respuesta inmune. Y una respuesta inmune efectiva necesita, primero, del reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos, de la expansión y diferenciación del linfocito T. Del linfocito T cooperador, porque existen diferentes tipos de linfocitos. Una vez que se hayan reconocido estos linfocitos T a través de los receptores de T que reconocen a los determinantes antigénicos presentados por las células presentadoras de antígeno a través de las moléculas HLA de clase 2, entonces tenemos los linfocitos TH1. Los linfocitos TH1 son los linfocitos T cooperadores. Pero al mismo tiempo también se están formando unos linfocitos linfocitos T cooperadores 17, que en su conjunto hacen más efectiva la respuesta. Los linfos, una vez que hayan sido, que esta respuesta inmune se haya dado en los centros germinales de los ganglios linfáticos, estas emigran hacia los vasos sanguíneos, entran en la circulación y migran hacia el lugar donde se encuentran los antígenos. De manera
que ya tenemos entonces a los linfocitos T efectores. Estos linfocitos T efectores, como los linfocitos T H17, son capaces de liberar quimiosinas y citocinas que inducen la inflamación y activación del linfocito. De manera que ustedes pueden ver cómo esta respuesta inmune cada vez se va haciendo como mucho más, más grande, digamos, se va estimulando cada vez mucho más. Mientras que los linfocitos TH1 actúan directamente sobre los macrófagos, induciendo la muerte de los microbios. Para que los linfocitos T puedan ser efectivos y puedan presentar a los antígenos y para que los linfocitos T puedan ser efectivos y puedan reconocer al antígeno, hemos visto en la clase pasada que estos antígenos deben de ser procesados por las células presentadoras de antígenos, que existen dos vías. Una vía endógena, en la que participan los virus fundamentalmente, y también los antígenos de las células neoplásicas. Y la vía exógena, en la que participan patógenos exógenos, microbios, microorganismos, lipopolisacáridos, realmente no, porque los lipopolisacáridos tienen otro mecanismo, que también vamos a ver. Microorganismos en general. Estos antígenos exógenos son endocitados por la célula presentadora de antígenos y se forma entonces un fagosoma. A este fagosoma se le unen los lisosomas del retículo endoplásmico, el cual llevan a los antígenos de HLA de clase 2 que ahora pueden reconocer a estos determinantes antigénicos una vez que estos hayan sido destruidos a través de las lisosimas presentes en los fagolisosomas. Una vez que haya ocurrido esto, entonces las moléculas de HLA de clase 2, a través de del sitio de reconocimiento de antígeno, llega hasta la superficie de la célula presentadora de antígeno para presentar al determinante antigénico a los receptores de los linfocitos T CD4. Este reconocimiento del linfocito TCD4 a estos determinantes antigénicos presentados por las células presentadoras de antígenos a través de las moléculas de HLA de clase 2 es un reconocimiento antígeno específico y es el que va a dar inicio a la respuesta inmune adaptativa. Por el otro lado, si el antígeno fuera un antígeno endógeno, por ejemplo, un antígeno viral, este antígeno viral lo que hace es
se adueña del núcleo de la célula a la cual infecta, y al adueñarse de estas células empiezan a formarse miles y miles de virus. Estos virus son ubiquitinados. Las ubiquitinas son proteínas que preparan a estos para que puedan hacerse más pequeños, y estos llegan hasta el retículo endoplásmico, donde son reconocidos por las moléculas de HLA de clase 1. Estas moléculas de HLA de clase 1 son producidas por el complejo de Golgi en los retículos endoplásmicos. Y llegan y de esta manera pueden llegar hasta la superficie de las células presentadoras de antígeno, de tal manera que las moléculas de MHC de clase 1 puedan presentar a estos determinantes antigénicos virales o células neoplásicas a los linfocitos T citotóxicos, que van a ir a destruir a estos antígenos virales o a estas células a través de las moléculas liberadas por estos linfocitos T citotóxicos. En el reconocimiento de los determinantes antigénicos presentados por las células dendríticas en su superficie a través de las moléculas MHC de la clase 2 a los receptores T cooperadores, se requieren de 3 señales. De una primera señal que consiste en el reconocimiento específico del determinante antigénico. De otras señales dadas por receptores y ligandos que inducen la respuesta inmune. Estas son las moléculas coestimuladoras. Los linfocitos T llevan, además de otras moléculas, llevan el receptor CD28, que es reconocido por la CD80-86 sobre las células dendríticas. También la CD40L o la CD40 de las células dendríticas. La activación de estas moléculas coestimuladoras y del reconocimiento específico del determinante antigénico por el receptor de T, la estimulación de todas las moléculas del complejo TCR y de las moléculas coestimuladoras CD28 y CD40, que son reconocidos por ligandos específicos en las células dendríticas o células presentadoras de antígeno, inducen una señal de activación sobre las células T, que también necesita de una tercera señal que está dada por las citoquinas. Sin embargo, esta respuesta también está regulada por otras moléculas presentes sobre los linfocitos T, como la CTLA4 y las
PD1. La CTLA4 compite con la CD8086, que debe ser reconocida por la CD28 para que estimule al antígeno, de tal manera que esta molécula CTL4, cuando compite con esta molécula CD8086, va a inducir una inactivación de la respuesta inmune. Lo mismo, las moléculas PD1 y PDL1. Las moléculas PD1 sobre las células T y las PDL1 sobre las células dendríticas también inhiben, inhiben a la respuesta inmune. De manera que estas moléculas CTL4 y las PD1 y PDL1 son moléculas fundamentales para que la respuesta inmune pueda seguir siendo activas. Y fue esta idea lo que indujo a la, digamos, lo que llevó al estudio de moléculas capaces de inhibir a las moléculas de PD1 o de PDL1, como el nivolumab, que son anticuerpos monoclonales que inhiben a esta molécula de PD1 y que que hacen que la respuesta inmune pueda ser efectiva, sobre todo en los casos de células neoplásicas, porque lo que se requiere en las células neoplásicas es que estas moléculas sean inactivadas para que la respuesta inmune pueda continuar y puedan ir destruyendo a las células, a estas células cancerosas, digamos. Pero esto va a ser tema de una siguiente clase que vamos a ver mucho más claramente. Bueno, de nuevo, acá entonces tenemos, para que se active un linfocito T, se necesita del reconocimiento de la molécula del determinante antigénico, presentado por las células presentadoras de antígeno y por las señales del CD28 y que debe ser reconocido por el CD80, que induce señales de activación de las células T. Sin embargo, para que esta célula T pueda ser controlada, esta activación no puede darse de forma continua, entonces actúan las CTL4 que compiten por la CD80-86, induciendo células resting, o sea, células que no están activadas. Una vez que se haya producido el reconocimiento por las células naïf de los determinantes antigénicos, empiezan los linfocitos T a activarse y a formarse lo que se llama la respuesta clonal. Todos estos linfocitos llevan receptores de células T idénticas a aquellas que dio origen, con el mismo fenotipo, de manera que van a reconocer al mismo determinante antigénico. Se van a formar linfocitos T efectores por un lado y los linfocitos T de memoria por el otro lado.
los linfocitos T de memoria pueden estar ya en circulación de tal manera a que la respuesta inmune ante una segunda infección pueda ser mucho más rápida. De manera que ante un determinante antigénico reconocido por un linfocito T naïf, empiezan a inducirse a través de señales como son las interleucinas, diferentes subtipos de linfocitos T. Así tenemos a los linfocitos T CD4 TH1 a través de la interleucina 12, la interleucina 6 y el factor de desarrollo beta del T eje beta induce la producción de linfocitos TH17CD4 positivos. La interleucina 4 induce la proliferación de los linfocitos TH2 CD4 positivos y estas son proinflamatorias y las regulatorias, las TR1 y las TH2 también CD4 positivas. De los linfocitos T citotóxicos, hemos visto que estos linfocitos T citotóxicos se producen, son activados a través del reconocimiento de los determinantes antigénicos, de los patógenos, generalmente virales, o marcadores oncológicos, o marcadores que provienen de células neoplásicas, mejor dicho, que van a inducir a los linfocitos T citotóxicos activados. Se forman los clones de linfocitos T citotóxicos, se forman los linfocitos T citotóxicos activados que tienen capacidad de destruir las células infectadas en el organismo y los linfocitos T de memoria que perduran en el tiempo y tienen una más rápida y mejor calidad de respuesta ante el mismo antígeno que le dio origen una vez que vuelva a encontrarse con el antígeno. La destrucción de estas células infectadas por por el linfocito T citotóxico se da a través de granzimas y perforinas, enzimas que tienen capacidad de lisar y de destruir a las células infectadas. De ahí la importancia de la activación de estas células infectadas en los procesos neoplásicos. En el caso de los linfocitos TCD4, estos linfocitos TCD4 se activan a través de la activación de, como les había dicho yo, de moléculas capaces de inducir un proceso de activación, en este caso las JAK1, que empiezan a activar vía downstream y a expandirse entonces las células de manera clonal, formándose los linfocitos T activos y los linfocitos T de memoria. De los linfocitos
T activos, hemos visto que tenemos los linfocitos TH1 que son inducidos a través de las interleucina 12. Estos linfocitos TH1 son capaces de producir interferón gamma. Las interleucinas 2 inducidas sobre linfocito T activado y la misma interleucina 4 producido por el linfocito T helper va a inducir a la producción de las interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13. La interleucina 13 va a ir a activar a los linfocitos B a que estos puedan inducirse hasta la formación de las células plasmáticas que van a dar origen a los anticuerpos. También, a partir de este linfocito T activado, por efecto de la interleucina 6 y del factor de desarrollo beta, se van a formar las células TH17 con actividad fundamentalmente reguladora, formándose las interleucinas 17A, 22 y 17F. También las células T reguladoras que inducen el T eje beta. Estas son fundamentalmente los linfocitos T cooperadores. También el linfocito T citotóxico, que por efecto de la interleucina 2 va a ser capaz de activarse y va a inducir la formación de las granzimas y perforinas que fundamentalmente van a ir a destruir a los linfocitos, a las células infectadas por virus. Bueno, entonces aquí tenemos que el linfocito T, una vez que haya reconocido al determinante antigénico, se dan una gran cantidad de señales que van a aumentar la actividad de esa respuesta inmune. Y vemos que este linfocito T naïf, todo esto se están dando dentro de los folículos en ganglios linfáticos. El linfocito T naïf se estimula una vez que haya reconocido al determinante antigénico y por efecto de la interleucina 2 liberada por las células presentadoras de antígeno o por la misma célula o por el mismo linfocito T que ha sido activado por el reconocimiento del antígeno, entonces va a activarse toda esta cascada de liberación de las interleucinas. Por el otro lado, hemos también visto que los linfocitos B requieren de la cooperación del linfocito T para que pueda inducirse una respuesta inmune efectiva y este linfocito D pueda llegar a formar células plasmáticas capaces de liberar inmunoglobulinas, todas específicas, contra el mismo antígeno que dio origen a esta respuesta. De manera que también el reconocimiento
del linfocito B por el antígeno sobre el linfocito T va a activar al linfocito B. Pero aparte de ese reconocimiento entre el linfocito T y el linfocito B, el linfocito B requiere de otras interleucinas, como les había dicho yo, la interleucina 13, la interleucina 4 y de la interleucina 5 también, para que este linfocito B pueda llegar hasta la forma, pueda proliferar, formar el clon de linfocitos B que reconozcan a estos a estos antígenos y llegar hasta la formación de las células plasmáticas que van a inducir inmunoglobulinas capaces de reconocer al antígeno que dio origen. El linfocito T, por otra parte, también va a dar origen a una subpoblación de linfocitos T. Fundamentalmente, los linfocitos TCD4, TH1, que son fundamentalmente linfocitos T cooperadores que inducen la secreción de interferón gamma y del TNF beta, factor de necrosis tumoral beta, el linfocito T17, que induce la interleucina 17, la 21 y la 22, que son citocinas proinflamatorias, las citocinas reguladoras que inducen la liberación de interleucinas TG beta y la interleucina 10. La interleucina 4 induce también la producción de la TH2. Esta TH2 es la que activa al linfocito B para la formación de células plasmáticas. La TH2 es la que induce las citoquinas cooperadoras, como son la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 6, la interleucina 10 y la interleucina 13. De estas, la interleucina 13, la 4 y la 5 es la que activa al linfocito B hasta la formación de células plasmáticas. La interleucina 6, como hemos visto, es una interleucina fundamental en los procesos inflamatorios. Por el otro lado, la célula presentadora de antígeno está presentando al linfocito T citotóxico los determinantes antigénicos de tipo viral, esta es la vía endógena de la respuesta inmune, y esta vía endógena induce a la formación de las interleucina 4 y la interleucina 12. La interleucina 4 activa a este linfocito, induce la formación y la activación de ese clon de linfocitos T citotóxicos que van a ir a actuar directamente sobre las células invadidas por los virus, por ejemplo, o las células neoplásicas. Ay, perdón.
o sobre las células neoplásicas para ir a destruirlas. Pero también liberan interleucina 4 y la interleucina 10. Una subpoblación de linfocitos T citotóxicos inducido por la interleucina 12, tenemos los linfocitos T citotóxicos TC1-CD8 que inducen la producción de el interferón gamma y del factor de necrosis tumoral beta, que son fundamentales en la destrucción de los tejidos. Bueno, ¿cómo están hasta aquí? Bueno, ¿cómo están? ¿Están entendiendo? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Están entendiendo todo? Bueno, de hecho, esto vamos a seguir viendo porque vamos a ir viendo después en cada proceso infeccioso, vamos a ir viendo cómo se da esta respuesta inmune. En realidad, ahora es todo así como un pantallazo, digamos, pero vamos a ir desgranando de a poco en cada una de las clases subsiguientes. Está bien entonces, ¿verdad? Seguimos. Bueno, ahora vamos entonces a ir viendo las funciones efectoras. Entonces vimos que se forman diferentes tipos de linfocitos T. Los TH1, que una vez que se hayan activado, actúan sobre los linfocitos B, Estos linfocitos B van a entonces tener funciones efectoras. Doctora, ¿Sí? disculpe que interrumpa, pero apagó su cámara en lugar de poner... Disculpe, yo puse mal, disculpe. Bueno, seguimos. Bueno, voy a tomar agua un ratito, por favor. Bueno, disculpe. Entonces, los linfocitos T cooperadores actúan los TH1 sobre los linfocitos B a través de las interleucinas, como habíamos visto, y estas llegan hasta las células plasmáticas, se forman los anticuerpos. Entonces, empieza las funciones efectoras, digamos, de estos anticuerpos que pueden actuar en la opsonización en la opsonización del patógeno que haya sido, por ejemplo, opsonizado por el macrófago, y como estos macrófagos llevan receptores para el FC de las inmunoglobulinas, entonces de esta forma pueden unirse al macrófago, opsonizarles y
hacer entonces más fácil de esta forma la introducción de los antígenos hasta la célula. Y de esta forma fagocitar al antígeno. Por el otro lado, también inducen una activación a través del interferón gamma, inducen la activación de los macrófagos, que de esta forma potencian su efecto destructor sobre los microorganismos. De manera que también los anticuerpos ejercen su efecto de neutralización de los antígenos, ya que pueden reconocer en el torrente sanguíneo, pueden reconocer al antígeno y de esta manera estos antígenos ya no pueden llegar hasta su célula blanco, hasta su célula diana. Y otro de los mecanismos es de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos a través de los cuales las células NK, que también llevan receptores para el FC de las inmunoglobulinas, entonces de esta manera puedan opsonizar a las células recubiertas con el anticuerpo y destruir a estas células que están siendo infectadas por el microorganismo, también a través de la liberación de las gran enzimas, y de esta manera entonces se destruyen a los microorganismos. El fenómeno de opsonización, a través del cual el microorganismo que está siendo reconocido por los anticuerpos pueden acercarse mucho más fácilmente, digamos, al macrófago, que lleva receptores para el FC de las inmunoglobulinas, y de esta manera el macrófago pueda endocitar a este patógeno y producirse el efecto de fagocitosis. De los linfocitos TH2, los linfocitos TH2 son fundamentalmente productores de interleucina 10 e interleucina 4. También producen los CDL40, que permiten una mayor interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B. Además de las interleucinas 4 y las interleucinas 5. De las interleucinas 4 podemos decir que inducen la síntesis de IgE, y estas IgE pueden llegar hasta los mastocitos, y estos entonces activar a los mastocitos a liberar histaminas y prostaglandinas, responsables de los fenómenos de hipersensibilidad. De las funciones efectoras de los anticuerpos, después de que se haya dado todo esta ayuda, digamos, entre los linfocitos B y los linfocitos T, entonces tenemos las funciones efectoras de los linfocitos, de los anticuerpos en la neutralización de los microorganismos y toxinas,
la opsonización y fagocitosis de los microorganismos a través de los receptores Fc de las inmunoglobulinas, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos también a través de receptores Fc sobre las células NK, la lisis directa de los microorganismos una vez que estos microorganismos se hayan unido a los anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo es capaz de activar al C3Q de las acá primero empieza con la C1, a la molécula de C1 del complemento y de esta manera inducirse la activación del complemento. Por otro lado, también es capaz la inducción de la activación del complemento, se van a formar opsoninas como las del C3b, que son capaces de unirse a los receptores de C3b sobre los macrófagos, y estos C3b van a también opsonizar a los antígenos, a los van a inducir la fagocitosis de los microorganismos. Así también sabemos que la activación del complemento induce los procesos de inflamación. Complemento va a ser también tema de otra clase. Bueno, la activación de las células por las citocinas, por las diferentes citocinas liberadas durante la activación de estas células, se dan a través de ligandos de receptores de citocinas. De manera que tanto los linfocitos T, los linfocitos B y los macrófagos llevan sobre la superficie de sus células receptores de citocinas. Aquí tenemos, por ejemplo, el receptor del interferón. Estos receptores de citocinas forman parte de una superfamilia de los receptores de las inmunoglobulinas. Bueno, lo que quiero que quede claro que es que la respuesta a las interleucinas también se dan a través de receptores de citocinas. Bueno, las funciones, ahora vamos a ver las funciones efectoras de los linfocitos T citotóxicos. Las funciones, una vez que el linfocito T citotóxico haya reconocido al determinante antigénico que haya sido presentado por el linfocito T citotóxico sobre su célula diana, este linfocito T citotóxico es capaz de liberar productos como granzimas, perforinas y serglicina. Esta ya es una edición más actualizada, y tenemos una enzima más nueva llamada la serglicina, que también ejerce su efecto de destrucción sobre la célula. De manera que las granzimas entran en el citoplasma mediante mecanismos dependientes de la perforina y activan las vías apoptóticas. Inducen entonces la apoptosis o destrucción de las células dianas.
También la apoptosis se puede dar a través de los receptores FAS y FAS, los receptores FAS sobre las células dianas y los FAS sobre los linfocitos. De los linfocitos T cooperadores, de los TH1, estos TH1, entonces una vez que hayan reconocido a los determinantes antigénicos presentados aquí por el macrófago o los linfocitos T, lo mismo, los linfocitos TH17, tanto los TH1 como los TH17, liberan citocinas o interleucinas que inducen a la activación del macrófago y a la muerte de los microbios ingeridos en el caso de los TH1. Y de los TH17 también inflamación y muerte de microbios. Mientras que, entonces, esta es la forma en que actúan las moléculas, los linfocitos T cooperadores fundamentalmente. Mientras que los linfocitos T cooperadores CD4. Mientras que los linfocitos T citotóxicos actúan a través, inducen a la muerte de las células infectadas. De nuevo aquí en esta diapositiva vemos cómo se forman los linfocitos TH1 y los linfocitos TH17 que van a las vías sanguíneas y allí si es que se llegaran a encontrar a los macrófagos, estos linfocitos T, ya no linfocitos T naive, sino ya son los linfocitos T que tienen capacidad de reconocimiento de los antígenos, entonces van a ir a inducir la fagocitosis y muerte de los microbios. Igualmente, los linfocitos TH17 que hayan emigrado de los ganglios linfáticos. Bueno, la función de los linfocitos T cooperadores sobre los linfocitos T citotóxicos, también actúan sobre los linfocitos T citotóxicos, induciendo las citocinas y que de tal manera que se forman los linfocitos T citotóxicos de memoria. Estos linfocitos T citotóxicos de memoria son los que van a estar en el torrente sanguíneo listos para el reconocimiento de los antígenos ante una segunda invasión. Los linfocitos T cooperadores CD4 positivos aumentan la capacidad de las células presentadoras de antígeno de inducir o de estimular la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos. Entonces podemos ver cómo los linfocitos T cooperadores actúan tanto a nivel de linfocitos T citotóxicos como también a nivel de linfocitos T cooperadores. Y bueno, esto es una vez que se hayan infectado, ya vamos a pasar esto. Y bueno, y vamos a ver acá la activación de los linfocitos B y producción de anticuerpos. Esto ya vimos que el linfocito B virgen, si ustedes se acuerdan, aquel linfocito B que sale de la médula ósea y va hasta los ganglios linfáticos, en todos los folículos están los ganglios linfáticos, los linfocitos B, IgM y IgD.
se encuentra con el antígeno y también deben actuar otros estímulos, el linfocito T, las interleucinas, el antígeno, induce la proliferación que a través también de otras interleucinas se van a inducir a la formación de las células plasmáticas que van estas células plasmáticas van a producir, secretar los anticuerpos. Y a través de ese switch de intercambio, se van a ir produciendo los diferentes isotipos de anticuerpos. Por otro lado, se forman también los linfocitos B maduros. Los linfocitos B maduros que expresan inmunoglobulinas del tipo de las IgG, mucho más. Estas inmunoglobulinas tienen mayor capacidad de afinidad con el antígeno, de tal manera que estos linfocitos B, que tienen mayor capacidad, también van a encontrarse con el antígeno y van a inducir su proliferación o también su diferenciación en linfocitos B de memoria o en linfocitos de alta afinidad. Pero los linfocitos B no solo van a responder ante un antígeno en presencia de los linfocitos T. Ciertos antígenos, como los polisacáridos, los lípidos, que están constituidos muchas paredes de los microorganismos o de las bacterias gram negativas fundamentalmente, estas pueden inducir la activación hasta la formación de células plasmáticas, formándose entonces anticuerpos del tipo de las IgM. Estas son independientes de T y son células plasmáticas de corta vida. Yo creo que esto ya vimos, esto también ya lo hemos visto. Y acá vemos que entonces la primera respuesta está por los macrófagos y después ya son los linfocitos B activados los que van a inducir la producción de los anticuerpos. Se forman primero a los 5 a 7 días, empiezan a formarse anticuerpos del tipo de las IgM
desconectó. Hola, disculpen, se desconectó, pero vamos a volver. Estamos volviendo. ¿Cómo están? ¿Seguimos? Hola, sí, hola. Ya estamos. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, estas son las cuestiones de la tecnología que pasa, pero bueno. Bueno, ahora seguimos, ¿verdad? Entonces dijimos que ante la primera respuesta a los 5 a 7 días, una respuesta del tipo de las IgMs, después empiezan a formarse las IgGs y finalmente se forman los linfocitos B de memoria. Bueno, estos son los cambios de isotipos de las IgMs a las IgG1, IgG3, IgG4 e IgA. Y todo esto es lo que ocurre en una respuesta inmune. Ante la invasión de un microorganismo, el microorganismo trata de entrar dentro del tejido. Una vez ya dentro del tejido, entonces empieza a activarse todo el sistema inmune innato y es el proceso inflamatorio el que se encarga de destruir a este microorganismo, mientras tanto en los ganglios linfáticos se está induciendo la respuesta inmune que va a ser capaz de formar linfocitos B, linfocitos T con gran capacidad para poder llegar finalmente a la destrucción de aquel antígeno o aquellas bacterias que han entrado a infectar al organismo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? ¿Entendieron esta clase? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? Doctora, yo tengo una consulta. Sí, Para esta clase vamos a tener algún artículo también para leer claro, y todas van complementar. a ir. Bueno, yo les quiero decir que realmente hoy estoy muy cansada. El sábado tuve mi examen final de 5 horas de esta maestría que estoy haciendo, que les dije. Y bueno, yo hoy tenía que cumplir con ustedes, pero van a tener, y si quieren, podemos volver a revisar. De hecho, vamos a ir viendo cada uno de estos procesos en cada uno de los capítulos que siguen a esta clase. Sí, yo les voy a dar la bibliografía. Muy bien, está en el último, el último Abbas, está perfecto. Yo me fijé ahí y he visto una cosa perfectísima, pero es en el último Abbas. Ese está buenísimo. Puede ser esa una muy buena bibliografía. En los anteriores no está bien porque le faltan algunas cosas que ya en el